Hola a todos, mi nombre es Olga Marugán, soy de la Universidad de Jaén y voy a presentar una ponencia en el quinto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento, Paradigmas Emergentes, Polarización Social y Revisionismo Educativo, abordando los nuevos desafíos del conocimiento humano. Voy a presentar una ponencia que he titulado Autorretrato pictórico y fotográfico, historia, análisis cultural y perspectiva antropológica de la representación de la identidad. El autorretrato está presente en toda la historia del arte. Siempre se ha considerado un género muy ligado al encargo, pero también a los artistas que se han expresado por este medio, sintiéndose atraídos por personas que han encontrado su camino. No se trata únicamente de un cuerpo y un género. La duda existencial que recae sobre la autorrepresentación y de nuestra identidad va más allá de trascender a un lugar, a la cultura de la que somos parte, de lo religioso, a la pura elección final de aceptar la vida y decidir cómo vivirla. La identidad acaba siendo una tabla de madera a la que agarrarse en una deriva persistente que suele llamarse vida. El retrato es un fiel reflejo de cada época, de las riquezas, de las pobrezas, el poder, la guerra, la individualidad y la globalización que conjuntamente forman la sociedad que vivimos en cada momento. Los objetivos de mi ponencia son 4. El primero es examinar la evolución histórica del autorretrato pictórico y fotográfico, identificando sus características principales y sus contextos culturales y sociales. El segundo objetivo es el análisis de las diferencias y similitudes en la representación del yo en ambos medios desde una perspectiva antropológica y técnica. El tercer objetivo es identificar las limitaciones y posibilidades estéticas de cada medio en relación con la construcción de la identidad y la autoexpresión. El cuarto y último objetivo es contribuir a la comprensión del impacto de estos tipos de autorretrato en la historia del arte y en el estudio de la cultura visual. La metodología para desarrollar esta investigación se adecuará a una metodología cualitativa y exploratoria centrada en la revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias sobre el autorretrato pictórico y fotográfico. El análisis comparativo incluye una revisión cronológica y temática de las obras más representativas en cada medio, abordando aspectos estéticos, técnicos y simbólicos. Se llevará a cabo, además, una investigación teórica en estudios de antropología y cultura visual para contextualizar las diferencias entre las representaciones pictóricas y fotográficas del autorretrato en relación con sus respectivos contextos socioculturales. La discusión en este apartado se desarrollan los puntos claves de análisis comparativo divididos en subtemas que exploran las diferencias cronológicas, culturales, antropológicas, artísticas y técnicas entre el autorretrato pictórico y fotográfico. La historia y evolución cronológica promueven el autorretrato pictórico surgido en la época del Renacimiento, cuando los artistas comenzaron a explorar la individualidad y su propio rol en la sociedad. El autorretrato fotográfico, desarrollado en el siglo XIX, permitió una democratización de la representación propia y una mayor inmediatez en la captura de la imagen, permitiendo que la fotografía como medio se popularice como fenómeno masivo y accesible a las diferentes clases sociales. En estos ejemplos que aquí presento, el primero a la izquierda, el retrato de Enzo, representa uno de los primeros retratos que se han conservado de los egipcios, de gobernantes y dioses, muy estilizados y a menudo de carácter funerario, que representaban sobre los sarcófagos que contenían las momias. El segundo autorretrato que presento es de Chaco. Sin embargo, está considerado uno de los primeros retratos a personas particulares que conservan de la dinastía Fayum, de la época romana, pero ubicados en Egipto. Estos retratos funerarios se han conservado en muy buenas condiciones debido a que están hechos con pintura encáustica, que lleva cera en su composición, lo que las ha hecho muy resistentes al paso del tiempo. Son retratos muy naturalistas y se representa fielmente a la persona. En el tercer retrato, de la Edad Media, la religiosidad hacía que la persona individual no fuera tan valorado, por lo que este género es apenas inexistente si no es en las representaciones religiosas y de forma muy idealizada, y de esta época son los iconos bizantinos. Este retrato que presento es de Abjol.
En el cuarto retrato de Fernando Aldado se representan en personas adineradas que hacían donaciones a la iglesia para expiar sus culpas, y en las representaciones aparecía el donante. Giotto es un gran pintor de este periodo. En el quinto autorretrato del Renacimiento, el cambio en la sociedad y en las ideas en las que la figura del hombre vuelve a tener todo el protagonismo, el retrato cobra una gran importancia siendo un símbolo de su condición social. Curiosamente, surge el género del retrato en miniatura con fines matrimoniales. Como ejemplo, se presentó lo del matrimonio Arnolfini de Van Eyck, de 1434. En el sexto autorretrato coincide con la aparición de la pintura al óleo, que permite mayor detalle. Los maestros flamencos, como Van Eyck, son pioneros en este procedimiento pictórico y en el retrato burgués. Ya en pleno Renacimiento, la lista de grandes genios de la pintura que cultivaron este género es interminable. Desde Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Botticelli, Leonardo, etc. En Italia, Lucas Cranach, Durero, Holbein, el Joven, en Alemania, etc. El sexto autorretrato es de Frivière. El séptimo autorretrato, Little Frog, en el barroco, sigue y aumenta la dinámica de los retratos de la burguesía como símbolo de la posición social. Van Dyck y Rubens fueron destacados retratistas con gran influencia en la pintura francesa, en la que también estaba presente el retrato de corte. El pintor holandés Rembrandt fue un virtuoso de este género, que trabajó tanto en el retrato mitológico burgués y de grupo. En España hay grandes pintores de la época como Murillo, Zurbarán, Velázquez, etc. El segundo autorretrato de la izquierda, de la segunda línea, es de Murillo. En el noveno autorretrato, Fenech, del siglo XIX, el retrato pasa por las representaciones de personas a la última moda de los neoclásicos como Ingres y Jean-Louis David, los personajes heroicos con iluminaciones dramáticas de los románticos de Delacroix y Géricault. Hoy en España, la representación objetiva de los realistas como Corot y los retratos cotidianos y de familiares cercanos de los impresionistas como Monet, Renoir y Degas, teniendo una primera etapa realista. Vamos al siglo XX con el retrato de Marilyn de Andy Warhol. Empieza con las primeras vanguardias, las tendencias se multiplican, predominando el color en los fauvistas, la fragmentación de la forma de los cubistas, lo onírico en el surrealismo o la psicología de los personajes del expresionismo. Después de una etapa no figurativa, en los años 40, con el expresionismo abstracto en Estados Unidos, en los años 50 y 60 vuelve la figuración con la particular interpretación del arte pop, con retratos seriados cuyos protagonistas son iconos de la cultura de la época, actrices, personajes de cómic, políticos. En este caso tenemos el ejemplo, como he dicho antes, de Marilyn Monroe de Andy Warhol. Y el último retrato, en los años 60, aparece una nueva corriente figurativa en Inglaterra, con destacados artistas como Lucien Freud y Francis Bacon. Actualmente, los herederos de esta escuela, como Justin Mortimer, siguen haciendo de este género una rabiosa actualidad. Aquí tenemos un ejemplo visual de la evolución pictórica de Pablo Picasso, a través de sus autorretratos dibujados y pintados. Y ahora vamos a la historia de la fotografía. En la fotografía lo que vemos es como ha significado la representación de una supuesta realidad. Es decir, el retrato fotográfico admite una aproximación fiel a nuestra imagen, que desde aquel primer reflejo ante el espejo nos sorprendió ya para siempre. Los primeros autorretratos fotográficos que se conservan son de Hippolyte Bayard, de 1840, y de Albert Sands Southward, de 1848. Cada vez que vemos en una fotografía, queremos reconocernos en imágenes que son diferentes de las que creemos o queremos tener. Sin embargo, una de las más importantes para la investigación de nuestra identidad, individualidad y colectividad es la representación plástica. Raro es el artista que nunca se ha hecho un autorretrato. Como los científicos locos de las películas que se toman ellos mismos sus pócimas aún sin estar terminadas, que ensayan sobre sus propios cuerpos los experimentos que nadie acepta llevar a cabo.
En cada retrato vemos signos, huellas de la presencia del artista, de sus debilidades, de sus gustos, y un autorretrato representa esa presencia que todavía es más absoluta, donde el artista y modelo tiene toda la libertad y su obra adquiere un carácter experimental que es difícil de conseguir con el retrato de otras personas. La autorreferencialidad funciona como un espejo en el que nos miramos en soledad y ante el que hacemos muecas, nos disfrazamos, adoptamos poses de mil maneras, nos descomponemos, nos fragmentamos y nos pretendemos mostrar como queremos ser. La fotografía ha sido el medio en que la autorreferencialidad ha encontrado el lenguaje y las condiciones más idóneas. Muchos fotógrafos, sea cual sea el género fotográfico, el estilo, las características formales, tienen un autorretrato, pero aparece de esa curiosidad inevitable como uno mismo, por el cuerpo, por el sexo que facilita y hasta parece provocar la fotografía para muchos artistas. Esta se ha convertido en auténtico medio de investigación. Un escenario en el que poner en cuestión las dudas, los experimentos, el exhibicionismo y también la ingenuidad y la ironía y el sentido del humor. Porque la fotografía en el autorretrato se expande hasta convertirse en un género autónomo. Y es en el rostro y en el cuerpo y en el fragmento la construcción de un todo por las partes, por sus ausencias, por un gesto, por la ropa. En muchos casos se oculta la cara. La clásica representación es esencial de la identidad, convirtiendo el cuerpo o a sus partes en aquello que nos define mejor y más certeramente. Pero en otras ocasiones asistimos a una deconstrucción o alteración de la identidad originaria que hemos de transformar en otra cosa. Como conclusión, el autorretrato pictórico y el autorretrato fotográfico, aunque comparten el propósito de explorar y representar el concepto de identidad, reflejan enfoques distintos promovidos por contextos históricos, culturales, políticos, técnicos, sociales y de género. El autorretrato pictórico, vinculado principalmente a la introspección y la habilidad técnica del artista, evidencia una visión del yo construido a partir del detalle y la subjetividad en un proceso prolongado. En contraste con el autorretrato fotográfico como respuesta directa, popular y accesible, adaptándose a cambios sociales y políticos, popularizándose en el auge de las tecnologías digitales y las redes sociales, democratizando la representación personal e individual colectiva. Ambos tipos de autorretrato, desde su medio particular, han contribuido de manera única a la construcción de la identidad en la cultura visual, reflejando la evolución de la sociedad y la percepción del yo y del individuo. Muchas gracias por escucharme y hasta aquí finalizo mi ponencia.